Si se saca a Dios de la ecuación y por tanto la moral cristiana fundamentada en la ley natural se saca de la vida pública y de la vida política, el hombre se convierte en un lobo para el hombre y el infierno son los demás. Luz del Mundo, el podcast de la ACDP y el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala sobre doctrina social de la Iglesia, dirigido por Ana Campos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Luz del Mundo, este espacio donde hablamos de doctrina social de la Iglesia gracias a la Asociación Católica de Propagandistas y el Instituto de Humanidades Ángel Ayala. Soy Ana Campos y hoy vamos a desgranar un tema muy interesante porque trata de política. Hoy en día son cada vez más las cuestiones y las dudas que existen sobre esta temática, la política, la moral, cómo se tiene que llevar esto en el día a día, cómo son o cómo deberían ser las características de un político, si debería tener unas cuestiones éticas o no. Para esto tengo conmigo a un experto en doctrina social de la Iglesia, profesor de filosofía moral de la sede de Elche de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, que es Gonzalo Damián Montoya Alcocer. Bienvenido, Gonzalo. Muchísimas gracias, Ana, por haberme invitado a este maravilloso espacio. Gracias a ti por estar aquí, porque nos vas a dar mucha luz sobre unos temas muy complicados. Pero para empezar me gustaría saber cómo define la doctrina social de la Iglesia la relación entre la moral cristiana y la política para luego poder abordar estos temas en más profundidad. Pues bien, la doctrina social aboga porque la moral cristiana influye en todas las áreas de la vida humana, incluida, por supuesto, la política, esa gestión de la autoridad y del poder, ¿no?, que tenemos los seres humanos. Según la enseñanza de la Iglesia, los principios morales que emanan, por supuesto, de la revelación, ¿no?, Sagrada Escritura, del Evangelio, ¿no?, también de la tradición y del magisterio, incluido de la ley natural, no solo son válidos para la vida privada del individuo, sino que también deben orientar la vida pública y política. Esto implica que las decisiones de tipo político no pueden ser neutrales en términos éticos. Deben promover siempre la dignidad humana, el bien común y la justicia social, respetando los derechos fundamentales, como los denominamos aquí en España. Nuestra Constitución habla de lo que siempre ha denominado la Iglesia derechos naturales, los denomina derechos fundamentales, ¿no? La ONU los llama derechos humanos, pero vienen a referir a lo que la Iglesia siempre ha llamado derechos naturales. Pues esos derechos fundamentales que afectan a la persona y siempre buscando la paz. El fundamento y fin de la comunidad política, y esto es lo que no debemos perder de vista, estábamos comentando nosotros aquí antes off record, y yo creo que ese es un problema que tenemos ahora. Este fundamento y fin de la comunidad política es la persona humana, la persona, el ser humano, eso no se tiene que perder nunca de vista. Y la autoridad, lo que defiende la doctrina social es que la autoridad sea fuerza moral, ¿vale? Que la autoridad sea fuerza moral. El Estado debe ser mejor que el individuo. El conjunto de los individuos tienen que ser mejor aún que cada individuo particular, que tenemos siempre pues nuestras limitaciones y nuestras dificultades. La doctrina social aprecia la democracia y encuentra la moral en la representación también. Y por supuesto que da gran importancia a la sociedad civil, donde también hay una importancia en la clave que nos ocupa, la relación Iglesia-Estado. Gonzalo, en una sociedad en la que muchas veces se han perdido palabras o conocimientos como la ética o la moral, ¿cómo podríamos definir la moral cristiana para luego poder explicar todo esto que comentas de los derechos naturales, del fin de la persona, de una manera más concreta? Pues si bien lo primero que deberíamos hacer es distinguir la ética de la moral, las dos atienden así en palabras llanas a lo que está bien y lo que está mal, la diferencia entre el bien y el mal en el comportamiento, en este caso humano. La diferencia es que la ética tiene un punto de vista más teórico, más abstracto, mientras que la moral es más práctica, ¿no? Aterriza esos principios éticos en una realidad concreta, por ejemplo, la moral occidental, en este caso la moral cristiana. ¿Cuál es la moral? Lo que está bien y lo que está mal, la ética concreta según la revelación cristiana, según los principios evangélicos. Aterrizando esos principios, ¿es necesario ser buena persona para ostentar un cargo público? Pues aunque por desgracia en los tiempos que vivimos parece que no, desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, la respuesta es un sí rotundo.
O sea, si queremos que plantear o presentar la autoridad en este caso política, como una fuerza moral, por supuesto que es necesario ser una buena persona para ostentar un cargo público. A lo mejor no hace falta ser un santo, ser un héroe, pero por lo menos ser una buena persona, intentar ser la mejor versión de uno mismo. Es fundamental que quienes asuman cargos públicos sean personas de integridad moral, Según la doctrina social, el ejercicio del poder debe estar al servicio del bien común, lo que requiere personas comprometidas con la justicia, la honestidad y el respeto por los derechos humanos, ¿no? Por estos derechos naturales, según en palabras de la doctrina que la Organización de Naciones Unidas denomina derechos humanos y la Constitución española derechos fundamentales. Los gobernantes deberían ser líderes éticos. Aquí no estamos en el maquiavelismo, ¿no? De que el Estado, el gobierno no puede ser malo, ¿verdad? El Estado lo que haga será lo bueno porque lo ha hecho el Estado. No, como decía Juan 23, el Estado será malo si sus gobernantes son malos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces tienen que ser líderes éticos, capaces de tomar decisiones justas, que es la justicia, ¿no? Decía Ulpiano, dar a cada uno lo suyo, ¿no? Vivir honestamente, no dañando al otro y dando a cada uno lo que le corresponde, ¿no? Dando a cada uno lo suyo. Es difícil esto, pero hay que caminar en este sentido. Decisiones que beneficien a la sociedad y promuevan la dignidad humana. Muchas veces, si sacamos a la persona del centro de la vida política, pues se nos olvida también o sacamos esa importancia de mantener su dignidad. Hay múltiples ejemplos de la legislación actual que denotan esta ausencia de centralidad de la persona humana y, por tanto, de su dignidad en la vida política. Y simplemente termino esta pregunta diciendo que la política debe ser una forma de servicio. La política no se puede entender ni siquiera como un medio de vida y mucho menos como una forma de medrar en la sociedad, ¿no? Tiene que ser un servicio. La política es un servicio. Por eso, personalmente considero que aquí en España podemos avanzar un poco, por ejemplo, en la limitación de mandatos y cuestiones así, en medidas legislativas que hagan al político entender mejor que esto es un servicio, ni un medio de trabajo, ni una forma de vida, ni mucho menos una forma de medrar socialmente. Un servicio, como digo, que debe estar orientado por los principios morales y no por los intereses personales o de grupo partidista. Tristemente, en España, más que de democracia, hay que hablar de partitocracia. Aquí no gobiernan las personas, gobiernan los partidos políticos. Y los intereses de los partidos no coinciden siempre con los intereses de las personas y de los individuos, ¿no? Pues nada, y esa sería, creo, mi respuesta. Hablas de servicio, hablas de intereses de las personas y de los individuos. Has comentado también el bien común. ¿Qué papel juega el bien común en la doctrina social de la Iglesia cuando se aplica a la política? El bien común es uno de los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia y se refiere al conjunto de condiciones que permiten a las personas y a la sociedad alcanzar su plena realización humana. Es el bien de todos y de cada uno. Ese es el bien común, el bien que permite alcanzar a cada uno y a todos como sociedad, porque no siempre la suma de los bienes dan un bien, el bien total, no es lo mismo el bien de cada uno que el bien de todos. El bien común es el que consigue la realización individual y común. Esto se diferencia, por ejemplo, de las ideas totalitarias que tanta destrucción han traído a Europa en el siglo XX, ¿verdad? Que buscando el interés común se perdía de vista el interés individual, ¿no? El interés de cada persona en concreto. Pues el bien común, como lo entiende la Iglesia, como lo entiende la doctrina social, es el bien de todos y de cada uno. El bien que busca la realización individual de todos los miembros de la sociedad. En el ámbito político, que es el que nos ocupa, este principio del bien común implica que las decisiones gubernamentales y las estructuras políticas deben estar orientadas a garantizar estos derechos naturales, humanos, fundamentales de todas las personas. Promover la justicia social y crear un ambiente de paz, solidaridad y cooperación. La política debe buscar la cohesión social y la mejora de las condiciones de vida para todos, especialmente de los más vulnerables. También en el marco del liberalismo, ¿no?, que tanto ha estado presente también en la política del siglo XX, en el occidente y los países occidentales, se ve el individualismo. Bueno, actualmente en la sociedad en la que estamos líquida, ¿no?, posmoderna, de la posverdad, vemos un claro individualismo y utilitarismo, ¿no? Esto
es muy triste y es lo más enfrentado a la doctrina social que hay, pero al final caemos en lo que decía Thomas Hobbes, ¿no? En el homo homini lupus est, en el hombre es un lobo para el hombre, o en el pesimismo antropológico del existencialismo, ¿no? Como decía Jean-Paul Sartre, el infierno son los demás. Pues no, Benedicto XVI, por ejemplo, decía que el infierno no son los demás, el infierno es la soledad. Comentabas al principio de esta entrevista que la doctrina y la Iglesia apoyan la democracia. Si una democracia está buscando el bien común sin buscar el bien del individuo, que es lo que decías que es el fin del bien común, ¿se podría luchar o se debería ir en contra de esa democracia? ¿Te refieres a la idea de democracia en concreto o a la democracia que no está aplicando el bien común? A la democracia que no está aplicando el bien común. Hombre, a ver, en principio la Iglesia reconoce el valor de la democracia, por supuesto. No es un sistema perfecto, pero es el mejor que tenemos, ¿no? Ese valor de la representación. De hecho, si se siguieran estos principios en los que el político entiende su papel como un servicio y la política busca ser fuerza moral, esa democracia sería genial, ¿no? Utópica, pero claro, realmente si la democracia que tenemos solo es democracia de nombre, la política no es un servicio, la política no es fuerza moral, no es autoridad moral, sino que al final la democracia ha devenido en partitocracia y encima en una partitocracia individualista, utilitarista, que ha sacado a la persona y a su dignidad de su hoja de ruta, por supuesto que desde los ámbitos que permite la moral y el orden público, por supuesto que hay que luchar contra eso, porque realmente no se está luchando contra una democracia, se está luchando contra una partitocracia corrupta moralmente en cierto sentido, ¿no? Está en la cuestión de la ococlacia, ¿no? Platón en la República dice lo que son los sistemas corruptos de cada uno de los sistemas ideales, ¿no? De la monarquía, la dictadura, de la aristocracia, la plutocracia, ¿no? O la oligarquía. Y de la democracia, él decía que era el peor. La corrupción de la democracia es el peor, la ococlacia, el gobierno del pueblo desinformado, el gobierno del pueblo engañado, el gobierno del pueblo, pero al que no se le dice la verdad, en el que se saca la verdad de ese marco. O sea, el peor gobierno que hay, decía Platón, es de un pueblo que gobierna en base a mentiras. Y bueno, en la sociedad que tenemos ahora de la sobreinformación, como decimos, de la fake news, de la posverdad, es que parece que entramos en ese marco de la ococlacia platónica. O sea, el gobierno del pueblo desinformado, que es la corrupción de la democracia, y desde el punto de vista platónico, el peor de los sistemas políticos posibles. ¿Podríamos decir que este devenir de la democracia se ha debido a la secularización de la política? A ver, la secularización de la política es un punto clave, Al final puede haber valores éticos generales, pero su concreción, su aplicación práctica requiere de un sistema moral. La moral que ha regido en nuestro país en los tiempos precedentes ha sido la moral cristiana. La moral cristiana apoyada y marcada por la autoridad eclesial. Al final, a mí me gusta decirle a mis alumnos que la Iglesia no te obliga a que seas un santo, pero tampoco te va a engañar, no te va a decir ni que lo blanco es negro ni que Dios no es Dios. La Iglesia te dice la verdad, te dice la perfección moral y tú haz lo que puedas. Yo le digo que es como ir al gimnasio y claro que te dice el del gimnasio, no, tú es que tienes que pesar 65 kilos y él y tú sabéis que en la vida lo vais a alcanzar, pero bueno, por lo menos si te quedas en 75, pues bendito sea Dios, ¿no? Pues claro, el tema es que en el ámbito político la secularización no ha llevado a esa utopía secularista de una como la Revolución Francesa, ¿no? De una ética laica en el que todo el mundo es bueno sin necesidad de una autoridad moral religiosa ni una moral cristiana. No. En la política española se ha visto que cuanto más se ha secularizado, pues más ha empezado a sacar fuera de su hoja de ruta la moral, la persona y su dignidad. O sea, eso es evidente, cómo conforme se seculariza
a ver, al final también es verdad que los políticos no vienen de Marte, que los políticos representan un poco la sociedad que tenemos. Entonces, conforme se seculariza la sociedad, se secularizan los representantes políticos, ¿no? Y en su forma de actuar se denota esta secularización. ¿Por qué? Porque sacan cualquier valor moral. O sea, nosotros ahora mismo nos sorprendemos cuando en distintos ámbitos legislativos o del Poder Ejecutivo, en el gobierno de la nación, ¿no? O en algunos gobiernos autonómicos, decimos, ¿pero cómo ha podido hacer esto? Si esto está fatal, ¿no? Pero es que en esa toma de decisiones no ha entrado en la cuestión ética ni mucho menos moral. Lo de si está bien o si está mal es el último valor que se ha tenido en cuenta. Lo que se hace, lo que se está haciendo ahora en muchos niveles es una política utilitarista, una política de fines. Hemos vuelto, qué triste, ¿no? Hemos vuelto al maquiavelismo, ¿no? A que el fin justifique los medios. Lo importante es el bien, en este caso del gobierno o incluso del partido, que tampoco tiene por qué coincidir, ¿no? El bien de la partidocracia, que asume lo que haga falta. Has estado exponiendo de una manera maravillosa la diferencia entre un Estado laico y un Estado cristiano y cómo se ha ido perdiendo esa moral, esa visión de la persona y la búsqueda de la dignidad y del bien común. ¿Cuál debe ser el papel de los cristianos en la vida pública dada la situación actual? Pues el cristiano tiene el deber moral. El deber moral de participar de la vida pública, ¿no? Está la frase de las personas que no se interesen por la política serán gobernadas por los que sí se interesen, ¿verdad? O sea, no solo es necesario, aunque lo es esencial, esa relación Iglesia y Estado que en nuestro ordenamiento jurídico se recoge, ¿no? En el artículo 16 de la Constitución, ese marco de los derechos fundamentales, ¿no? El Estado confesional, pero que mantendrá unas relaciones con la Iglesia Católica y el resto de confesiones. No basta con ese reconocimiento y la relación de Iglesia-Estado como se puede relacionar con una ONG. No, es que luego aparte de eso, aparte de la cuestión estética, ¿no? Tiene que estar un compromiso de cada cristiano en la vida pública. El cristiano tiene el deber moral de participar. Está el principio de participación, ¿no? Que habla la doctrina social. El cristiano tiene el deber moral de participar de la vida pública y de hacer mejor la sociedad en la que le ha tocado vivir. A nosotros se nos ha dado un tiempo a cada uno. No sabemos cuántos, si más o menos. Pero lo que depende de nosotros es qué hacemos con ese tiempo, ¿no? Y no hace falta hacer grandes heroicidades, retomo, dice el Papa Francisco, ¿no? Lo de los santos de la puerta de al lado. Simplemente intentar hacer mejor tu pequeño espacio de sociedad, tu pequeña sociedad en la que tú te mueves, hacerla mejor. Pero por supuesto que eso es un deber moral, porque si tú te quedas de brazos cruzados sin hacer nada, en cierto modo estás siendo responsable. Esto es el tema desde el punto de vista moral de la salvación universal, ¿no? El barco de la sociedad, que si nos salvamos todos y si nos hundimos todos. El tema es que el individuo no se puede desentender de la sociedad porque el conjunto depende de él. Hay muchos autores que dicen de eso, ¿no? Que, bueno, dice el Talmud que una pequeña buena obra salva al mundo entero, ¿no? Pues eso, teniendo en cuenta eso, muchas personas trabajaron en paliar, por ejemplo, los crímenes del Holocausto en la época del nazismo, la Segunda Guerra Mundial. Quiero decir que, por supuesto que es un deber moral del cristiano participar de la vida pública, intentar hacer mejor el pequeño espacio de tierra en el que te ha tocado vivir. Estás hablando de este principio de participación de la doctrina social de la Iglesia. ¿Los cristianos no están cumpliendo este principio de participación o por el hecho de que la política está corrompida no se ve la presencia de los católicos en la política? Pues aquí hay de todo, ¿no? La doctrina social habla de la importancia de la sociedad civil y por supuesto que los cristianos están presentes en la sociedad civil, en la vida pública, y se ve la labor, por ejemplo, de nuestras universidades, de la Fundación CEU, de la Asociación Católica de Propagandistas. Los católicos están en la vida pública y sobre todo se les ve en el marco de la justicia social. Ahí está Cáritas, ahí están todas las organizaciones católicas que buscan el bien trabajando en la solidaridad con los más vulnerables. Pero claro, el trabajo social, ¿no? El trabajo en ese trabajo público, ¿no? De la sociedad civil necesita luego dar un paso más, dar el salto a la política. ¿Hay católicos en la política española? Por supuesto. ¿Se está trabajando por llevar los principios de la moral cristiana a la vida pública española? Sí.
Sí, en cierto modo sí, eso es así. ¿Es mayoritario esto? Pues todavía no. Por dos cuestiones. Uno, por la que hemos hablado antes, de la secularización. Por supuesto que la secularización en la política crea una hostilidad por arriba al traer la moral cristiana a la vida política, cosa que no pasa en otras naciones. Por ejemplo, acabamos de ver las elecciones en Estados Unidos, se ve la campaña y se maneja el tema de la religión o de la moral con mucha más naturalidad. Aquí, por los antecedentes históricos que hemos tenido, venimos del Estado confesional, ¿no? En el franquismo y demás, el Estado confesional, y todo eso, todos esos complejos llevan a tener desde arriba como una limitación de llevar esos valores católicos a la vida política. Pero es que, digamos, desde abajo, la persona que se quiere implicar con la política, claro, lo hemos dicho antes, lo de la heroicidad y la santidad, es que ocupar ahora mismo un cargo público defendiendo la moral cristiana o la doctrina social de la Iglesia Católica es una heroicidad. Es una heroicidad. Y mantenerlo, aún se puede entender una legislatura como un servicio, pero mantenerlo en el tiempo es muy duro porque la persecución es evidente. O sea, hay medios de comunicación, por supuesto, grandes partidos del establishment, que no les interesa, intereses generales del marco de la cultura woke, esta que ahora nos avasalla, que son muy incómodos, pero tampoco es una cuestión de que ellos sean, de que ese colectivo piense que están haciendo el mal o tengan reuniones en un castillo oscuro o una montaña. No, la cuestión es que esta sociedad, como digo, líquida, posmoderna, de la posverdad, individualista y utilitarista, no encaja en los principios cristianos, porque los principios cristianos son muy poco individualistas y muy poco utilitaristas, ¿no? Al final, la doctrina social, cuando habla, por ejemplo, del principio de solidaridad, es que tienes que poner al otro por delante de ti. Ese es el cristianismo, ¿no? La revolución del amor. O sea, hasta Cristo la gente amaba lo que era fácil amar. Amo a mi familia, a mi tribu, a mi clan, a mi polis, a mi estado. Pero es que Cristo dice, amar a vuestros enemigos, vengo pronto. Amar al desconocido y al enemigo. Eso es la revolución del cristianismo, le explota la cabeza al personal. Eso pasó en el siglo I y eso pasa ahora. En la sociedad individualista y utilitarista, ¿cómo voy a poner la otra mejilla? ¿Cómo voy a poner al otro por delante de mí? ¿Cómo voy a poner en la propia legislación principios que en mi egoísmo individual me chocan, que me impiden esa falsa sensación de libertad, como poder hacer lo que sea, aunque le haga el mal a los demás y a mí mismo? Eso en la actual sociedad y en la actual corriente de pensamiento, como digo, posmoderno, líquido, cuesta mucho encajarlo, y ahí es necesario un esfuerzo doble, porque por supuesto hay un camino a la esperanza, por supuesto, aquí no se acaba la historia, aunque haya filósofos que hablen del fin de la historia no se acaba aquí, todas las épocas creen que la suya es la definitiva, pues yo creo que la nuestra seguramente tampoco, ¿no? Entonces hay un camino a la esperanza, o sea, esta es la sociedad que tenemos y no hay que engañarse. Por supuesto que estamos en la posverdad, en la posmodernidad y en esa sociedad líquida, pero por supuesto que hay que ir trabajando, que un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Y oye, a lo mejor cada individuo, aunque lo intente, no va a ser un héroe y un santo, pero si un conjunto grande de individuos intentan llevar esto a la vida pública, la sociedad cambia. Si cada pequeña acción salva al mundo, si cada santo de la puerta de al lado hace mejor su pequeño terruño, pues si hay un grupo amplio de este tipo de personas que quieren cambiar el mundo, empezando por cambiarse ellos mismos, al final el mundo cambia. No solo es difícil, sino que es contraintuitivo lo que estás pidiendo. Sí. En una sociedad en la que se ha separado la moral cristiana de las políticas públicas que deberían ir vinculadas, según lo que estás mencionando, y en la que los derechos humanos fundamentales que se están aprobando hoy en día son muchas veces contrarios a los derechos naturales, ¿qué podemos hacer para cambiar esto? Pues a ver, decía Benito XVI que hay que ir a la esencia de las cosas. Para empezar, la práctica que hay, lo que vemos en los hechos actuales, es fruto de la corriente de pensamiento, que eso se ha visto en todas las épocas. Y el problema es que la corriente de pensamiento actual es la que hemos comentado. Corriente que es profundamente relativista. Nada es verdad ni mentira, todo es del color del cristal con que se mira. Entonces, claro, en ese relativismo no hay lugar para una verdad objetiva, la verdad es cambiante. O
O sea, la verdad es lo que hoy puedo decir una cosa es verdad y mañana lo contrario pues es verdad también, ¿no? Es la verdad relativista, es la posverdad. Claro, en ese marco hay que trabajar por romper ese esquema, pero claro, es que ese marco del relativismo que está totalmente presente actualmente se lleva al sistema legislativo, al sistema político. Es que el justnaturalismo ha salido totalmente de la escena. Ya no se legisla pensando en los derechos naturales. El legislador no está pensando muchas veces en el bien común. De hecho, yo creo que a veces muchos diputados del Parlamento, cuando votan algo en plan de la juventud o que se implanta o que afecta a personas que están en un momento vital que ellos ya han pasado, dicen, uy, menos mal que esto ya no me toca. Y aún así le dan al botón del sí. Quiero decir que eso, porque bueno, por la dinámica de voto lo manda el partido, etcétera. Pero quiero decir que ese relativismo, claro, en el que no hay verdad, claro, ¿cómo va a llegar cómo se va a aplicar la moral cristiana, ese esfuerzo de la defensa de la ley natural, de los derechos humanos, esa realidad, cómo se va a aplicar prácticamente si las personas en su foro interno o las grandes corporaciones y demás no se lo creen? O sea, si no creo que haya una verdad, si no creo que hay verdades que están por encima de mí, si no creo que hay una ley que está escrita en el corazón de los hombres. Aquí al final vamos al utilitarismo, que es consecuencia del relativismo. O sea, si no hay verdad ni mentira, la verdad es lo que a mí me interese, lo que a mí me apetezca individualmente. O sea, si no hay Dios, si no hay verdad, porque voy a hacer yo algo que me resulta incómodo o que en este momento me limita el placer digamos, el placer concreto y inminente, ¿no? Si me lo está limitando y no hay ni verdad ni mentira, pues hombre, si no hay ni verdad ni mentira, pues la verdad va a ser lo que a mí me interese, lo que permita mi mera voluntad. Y lo malo es que, y esto se ha visto en la historia, si lo del triunfo de la voluntad, ¿no? Que se hablaba en el nazismo, si se pierden una idea moral, una idea de bien y mal por encima a la propia, digamos, voluntad del individuo, si se pide eso, claro, al final el hombre se convierte, como he dicho, en un lobo para el hombre. Claro, esto también lo hemos dicho muchas veces y esto se ve mucho en los maestros de la sospecha, ¿no? En Nietzsche, en Freud y en Marx. Si se saca a Dios de la ecuación y por tanto la moral cristiana pierde, digamos, su valor fundamental, porque lo que le da la garantía, el valor de la moral fundamental es que se fundamenta en la revelación y en la existencia de una inteligencia creadora, de un Dios creador. Si sacamos a ese Dios de la ecuación, por supuesto esa moral pierde totalmente el sentido y entonces se cae en un pesimismo antropológico, se cae en el infierno son los demás y vamos, en ese, como digo, ese hombre, esa persona, para ser, como decía Nietzsche, ¿no? Para llegar a ser superhombre, como claro, ya la persona el hombre no es mejor por ser bueno con los otros hombres, ¿no? Porque eso pierde su valor si se saca de la vida a Dios y a la moral cristiana. Entonces, como dice Nietzsche, para que el hombre sea un superhombre, tiene que dominar a sus congéneres. Y entonces se ha visto, si es que esto son cosas que no son elucubraciones filosóficas, es que se ha visto en la historia. Si se saca a Dios de la ecuación y por tanto la moral cristiana fundamentada en la ley natural se saca de la vida pública y de la vida política, el hombre se convierte en un lobo para el hombre y el infierno son los demás. En el último Congreso de Católicos y Vida Pública que se ha celebrado aquí en la Universidad CEU San Pablo de Madrid hace poquito, uno de los ponentes comentaba que su madre siempre decía, ¿cómo puede entrar el polvo en esta casa si tenemos las ventanas cerradas? Sería un poco ingenuo pensar que este relativismo y este utilitarismo del que hablas no nos cala de alguna manera viviendo en la sociedad en la que vivimos. O sea, no podemos ser impermeables y quieramos que no, a todos de una u otra manera, lo comentaba Munilla, de hecho, nos va no empapando, pero poco a poco va calando, ¿no? ¿Hay algún texto de la doctrina social de la Iglesia? Porque evidentemente este volver a Dios que comentas empieza por una vida interior.
pero además de eso, la formación es muy importante para poder crecer y desarrollarse en todos los aspectos. ¿Algún texto de la doctrina que nos recomiendes para profundizar en estos temas del bien común, de la solidaridad, de la política, de la moral y de cómo vivir todo esto en la vida pública? Pues sí, bueno, han nombrado a don José Ignacio Munilla, que es mi obispo, el obispo de Orihuela, Alicante. Sí, ¿no? Y además toda su labor de divulgación es espectacular, que decir, la labor que está haciendo también desde los medios y desde las redes sociales. Bueno, yo, como he dicho antes, lo digo con Benedicto XVI, lo digo con Ratzinger, que hay que ir a la esencia de las cosas. Entonces, si uno quiere de verdad profundizar en estas cuestiones, en las cuestiones de la política y la moral, ¿no? Debe ir a las fuentes. A las fuentes en este caso magisteriales, ¿verdad? Pues por ejemplo, el compendio de la doctrina social de la Iglesia, en su capítulo 8 está dedicado a la comunidad política. Luego el catecismo de la Iglesia Católica pues refiere los números del 1897 al 1927 sobre la participación en la vida social, y luego pues las encíclicas sociales de los Santos Padres recientes. Pues yo recomiendo encarecidamente pues Caritas in Veritate de Benedicto XVI, en su reflexión sobre el desarrollo humano integral y la relación entre economía, política y ética cristiana. Aquí la cuestión de la economía también es muy interesante, cómo ese individualismo y ese relativismo se ha llevado también al ámbito económico, ¿no? Del sálvese quien pueda, también hablando de economía. Luego también recomiendo encarecidamente Fratelli Tutti, ¿no? Del Papa Francisco de 2020, la encíclica que subraya la importancia de la fraternidad y la solidaridad y aborda el rol de la política en la construcción de una sociedad global más justa. Y aquí utiliza muy bien el Papa la idea del extraño en el camino, ¿no? La idea de la parábola del buen samaritano, cómo pasa el sacerdote de largo, cómo el levita pasa de largo y cómo llega el samaritano, que era el proscrito, ¿no? Llega el samaritano, el pueblo enemigo, ¿no? De Judea, llega el samaritano y ese sí que es el que cuida. Y luego vuelvo incluso al tema, pone el dinero. A veces cuando uno pone su hacienda en algo, eso es una muestra de solidaridad buena, ¿no? Dice, cuando ya lo ha dejado en la posada y lo han curado y demás, dice, bueno, quédatelo hasta que esté bien y luego yo vuelvo y lo que haya gastado te lo pago, ¿no? Y en esta parábola se ve muy bien, aquí el Papa Francisco lo explica genial, cómo al final las autoridades políticas, y no solo, y la gente de la vida social que tiene un gran alcance, pienso en influencers, ¿no? En grandes personalidades pues del mundo a lo mejor del espectáculo, del mundo de la cultura, todas esas personas que tienen muchos seguidores y que hay gente que está pendiente de lo que ellos hacen, pues muchas veces no son autoridad moral o no son ejemplo moral. Y aunque no es fácil, yo creo que si una persona tiene un cargo político, tiene que ser consciente no solo de que eso es un servicio, sino de la responsabilidad que tiene, también de la responsabilidad moral, de la gente que te está mirando. O sea, si tienes la ocasión, si Dios te ha dado la ocasión de tener en tus manos un cargo público, intenta hacer el bien, intenta dejar el mundo un poco mejor de lo que te has encontrado. Pero es cierto que nuestra sociedad actual complica mucho, eso por lo que decía Juan Pablo II, por las estructuras de pecado. Nosotros tenemos ahora mismo, y también en nuestra España, estructuras de pecado muy firmes y que es muy difícil de luchar contra ellas. Pero bueno, también ahí está lo bonito, ¿no? de la lucha por la doctrina social. Al final había un profesor que era del Opus Dei, que decía que él ponía los libros de doctrina social en el apartado de ciencia ficción. Y no, realmente no son ciencia ficción, pero por supuesto que es la perfección moral. Es lo que te digo de que llegue yo al gimnasio y pese 60 kilos y tenga la tableta de chocolate. Es la perfección, pero es que el cristianismo no es la religión de los perfectos. Es la religión de aquellos que lo intentan, se equivocan y lo vuelven a intentar. Esa es la idea, el camino, ¿verdad? La vida es un camino. Entonces, lo que tiene que hacer un cristiano, si tiene la suerte de prestar el servicio y la responsabilidad de ocupar un cargo público, lo que tiene que hacer es intentar hacer mejor, intentar llevar esos principios morales del cristianismo, esos principios que desde que los promulgó, desde que los inició Jesús de Nazaret,
han servido para dar de comer al hambriento, de beber al sediento, para dar consuelo al afligido, llevar a su pequeño espacio, ¿no?, de autoridad, a su pequeño ámbito, llevar esos principios para hacer la sociedad, como digo, un poco mejor. Y ese es el reto. Y se equivocará, por supuesto. Pero bueno, cuando se cae se vuelve a intentar. Oye, y si en ese camino vamos intentando hacer nuestra sociedad un poco mejor, como digo en este caso desde la política, no llegaremos a la sociedad perfecta, porque eso se estará el último día, pero la dejaremos mejor de lo que nos la hemos encontrado, y con eso yo estoy seguro que para Dios habrá sido suficiente. Gonzalo Damián Montoya, muchas gracias por esta charla, gracias por esta invitación de seguir los principios morales, no solo a quien tenga cargos en la vida pública, sino a cada uno en su ámbito de actuación, porque al final, poco a poco, todos podemos aportar algo, y cambiando nuestro entorno, nuestra sociedad, e influyendo en la vida pública que tenemos más cercana, también podremos hacerlo en la vida pública de manera más generalizada. Gonzalo Damián Montoya, profesor de Filosofía Moral y de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, ha sido un placer. Gracias por todas tus recomendaciones y por estar aquí con nosotros. Bueno, Ana, pues la verdad es que sí, o sea, al final, además de la propia labor que pueden hacer, por supuesto, los representantes políticos, cada uno siguiendo estos principios que te hacen mejores, porque igual que el mal moral siempre, además de ofender a Dios, siempre hace un mal a alguien, o hace un mal al otro, o hace un mal a uno mismo. Cuando se hace un mal a otro, te estás haciendo un mal mayor a ti mismo, y cuando se hace un bien a otro, te estás haciendo un bien mayor a ti mismo. Por supuesto que cada individuo, en el pequeño ámbito en el que nos encontremos, podemos hacer la sociedad mejor, podemos ser santos de la puerta de al lado, porque aparte de la cuestión de la salvación individual, como sociedad, si naufragamos todos, y si nos salvamos todos. Muchas gracias por invitarme y por esta labor que estáis haciendo. La verdad que ha sido una maravilla compartir esta reflexión y este tiempo con todos vosotros. Muchas gracias. Queridos oyentes, si queréis escuchar a nuevos expertos en doctrina social de la Iglesia, nos escuchamos aquí dentro de 2 semanas. Recibid un fuerte abrazo de Ana Campos. Luz del Mundo, el podcast de la ACDP y el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala sobre doctrina social de la Iglesia, dirigido por Ana Campos.